que díganmelo con toda confianza para poder solucionar las cosas. Una de las soluciones es que grabemos las sesiones y ustedes después las vean. Otra es no dejen de leer. No, yo estoy confiando en que ustedes se están autorregulando y que ustedes leen, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Una de las cosas para no tener exámenes y bajar un poco esta presión que no tiene caso tenerla ante una situación como la pandemia, es que ustedes pues lean, ¿no? Cuando puedan y que sí lean y traten de comprender y traten de participar lo que más se pueda. La práctica nos va a articular en ese sentido. Ahí yo me voy a dar cuenta si están leyendo, si están comprendiendo. Y esto creo que pues responde a esos dos objetivos, que ustedes vayan siguiendo el curso teórico, pero además pues vaya siendo dinámico como ustedes lo pidieron. Entonces, comparto. Sí, Liliana, ¿tú tienes algún punto? Sí, profe. Es que, bueno, las lecturas a veces me revuelven un poquito y ya cuando lo platicamos en clase como que ya va tomando sentido, pero me he dado cuenta de que aunque platicarlo me sirve mucho y ponerlo en ejemplos, a veces necesito un poquito de ayuda visual, como sintetizar y decir, ok, hoy vimos estos 5 conceptos y que pudiera poner así como solo en resumen la definición de eso, como para Ok, englobarlo al final, no sé si me explico, porque eso sí sí, claro. me pierdo sobre todo para poder relacionarlo con el trabajo que estamos haciendo en equipo, Ok. como que ya a la mera hora de relacionarlo, siento que ya no me acuerdo o no le encuentro forma. Buen comentario, Liliana, porque eso quizá me sirva a mí para, en lugar de hacer los repasos de las clases anteriores de manera oral y decir, acuérdense, la clase pasada vimos esto, pues yo creo que sí, al terminar de ver a Parsons, por ejemplo, lo que puedo hacer es preparar una presentación como de recapitulación de puntos y pues, pasárselas, ¿no? Lógicamente. Y con los puntos centrales, ¿no? Sí, está bien, Liliana, me gusta la idea y eso pues lo podemos hacer próximo lunes, que yo creo que ya vamos a ver si terminamos a Parsons. Y sí, muy bien. Nada más, Gracias. no, hombre, sí, aquí está la presentación. Sí, y hemos hecho presentaciones por acá. Entonces, bien, bien, eso me gusta la idea y así vamos recapitulando y como reforzando, ¿verdad? El conocimiento. Dice el Raúl, yo creo que es un buen curso, me gusta cómo se desarrolla en internet, ¿no? No puedo ver las clases completas, batallo para entender algún tema, pero esto ya son factores externos personales. Sí, bueno, ahorita los temas, a veces las propuestas teóricas son a veces demasiado abstractas, ¿no? Y uno piensa que, ¿y esto cómo funciona? Solamente piensen algo durante el curso. Los teóricos sociales imaginan mecanismos sociales que no son lógicamente tangibles ni visibles de cómo funciona una cosa cuando algo cambia, ¿no? Y entonces ellos empiezan, hagan de cuenta que es la maquinaria social y tienen diferentes elementos, entonces ellos dicen, bueno, pues cuando se mueve, ¿no? La personalidad o se crea un valor simbólico que corresponde con la personalidad, pues en ese momento hay un engranaje. Piénsenlo así, todo el tiempo. Ellos usan, los teóricos sociales, estas analogías y que están muy basadas en mecanismos sociales, chicos. Piensen en esa pregunta, más bien piensen en ese mecanismo social cuando los autores estén o estemos viendo a los autores, de que ellos ven cómo cambia una cosa y en función de qué cambia y por qué cambia y qué resultados tiene. Es como una maquinaria social, lo que ellos tratan de explicar de manera abstracta,
y por eso pues es interesante. No se compliquen tanto la existencia en el sentido de que piensen que es demasiado abstracto. No, acuérdense que la teoría social surge, como lo vemos en Parsons, surge de preocupaciones reales, ¿no? Él le importaba realmente qué estaba ocurriendo con la sociedad y por qué habíamos entrado a la guerra y por qué la sociedad entre guerras se comportaba de determinada manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como un tip para que ustedes no se angustien y entren de una manera pues más fresca y más abierta a entender los conceptos. Sí, Mariana. Ay, profe, perdón, es que acabo de terminar de leer el capítulo hace unos 30 minutos y me acuerdo que vi un como concepto que me llamó mucho la atención porque como que no terminé de entender bien si era lo que sí estaba entendiendo. Porque dice que para que la educación sea más justa no se debería de prestar atención o tanta atención a los alumnos que son más como estudiosos o que son más talentosos para que sea justa. Y si es así ese concepto, como que no se me hace justo, justamente, porque no siento que hay una contradicción dentro de ese como argumento de Parson, porque entonces no se está respetando los deseos individuales, porque no es mi culpa ser talentoso, ser más talentoso que los demás o ser menos talentoso. Y yo necesito de ciertas cosas para poder seguir aprendiendo. Entonces no se están respetando mis deseos individuales para mejorar, ¿no? Sí, no, bueno, es que hay toda una discusión. O sea, ¿por qué la sociedad se organiza de tal manera para dar espacio a la gente que es talentosa? ¿Y por qué se organiza de tal manera la sociedad para no darle espacio a la gente que no es talentosa? Son dos cuestiones que tienen que ver con nociones de justicia y de cómo la sociedad tendría que funcionar, ¿no? El tema de Parsons de esta lectura, el de asignación e integración, es un tema que se puede ver muy claramente en cuestiones como el mérito, ¿no? De las personas para lograr puestos o posiciones de acuerdo a ciertos atributos, de acuerdo a su logro, de acuerdo a su desempeño, ¿no? Si tú sientes que eres muy bueno, ¿no? Pues tiene que haber un mecanismo de asignación de recompensas para eso. Si eso no existe, dice Parsons, pues hay desintegración y tú te sientes mal. Y quizá no solamente te sientes mal, porque eso se puede resolver con una recompensa de tipo subjetivo, sino que la sociedad empieza a funcionar mal. Ese es a grandes rasgos el argumento de toda esta lectura que hicimos, ¿no? ¿Quién asigna los puestos, el reconocimiento, las posiciones? ¿Con base en qué se asignan? Talento, palancas, color de piel. ¿Qué consecuencias tiene esa asignación de disponibilidades dentro de la sociedad? Esa es la otra pregunta que Parsons se cuestiona. Y sobre todo, algo que Parsons siempre le importó es ¿por qué nos mantenemos unidos? ¿Y por qué llega el momento en que nos desintegramos? La explicación de Parsons es, pues cuando no hay asignación de acuerdo, ¿no? A ciertas recompensas, a subjetividades, a condiciones, pues hay desintegración, ¿no? Y esa es su explicación de todo esto. Piénsenlo, pues ya entramos de lleno realmente a la lectura, ¿no? Con este tema. Pero piénsenlo, por ejemplo, en el tema de los maestros, ¿no? De la reforma pasada, educativa. Los maestros, en el sexenio pasado, trataron, o se trató desde el gobierno, con una idea de mérito, de asignación de puestos públicos basadas en el mérito, de decirle a los maestros, mire usted puede tener un puesto si demuestra el mérito o la capacidad para ser buen maestro, ¿no? Esa era la idea. Muy bien. Los maestros, ¿por qué? ¿O en qué, con base en qué
podían sentir un reconocimiento a partir de ese tipo de propuestas, o por qué se sentían, como se sintieron, amenazados. Hay muchos debates al respecto, y esto creo que tiene relación con el tercer elemento de los sistemas sociales de los que habla Parsons, que tiene que ver con la cultura. La pregunta para muchos de los que nos dedicamos a estudiar la educación en México, la pregunta era si la sociedad mexicana iba a aceptar al mérito como una manera de avanzar o progresar individual y socialmente. Creo que Mariana quiere hablar, pero tiene apagado el micrófono. Sí, profe, es que me nacen como dos cuestiones, ¿no? O sea, ¿por qué no se iba a aceptar a alguien que tuviera el mérito de hacerlo? Y luego la pregunta, ¿no? Que usted acaba de hacer de, pues, ¿por qué no demostrar el mérito? Porque los profesores se sentían molestos. Y me acuerdo que también en uno de los capítulos que leímos dice que el profesor debe aceptar ese rol. Entonces, a lo mejor el profesor no tiene o la vocación o no le interesa aceptar el rol. Digo, según Parsons, ¿no? O sea, como que siento que va por ahí. No, porque la idea de mérito y la idea de progresar a partir del mérito implica una responsabilidad. Es más difícil, hombre. O sea, es más difícil progresar con base en el mérito en un país como México. El sistema social, el segundo elemento de Parsons, no está organizado para recompensarte en el mérito, hombre. Está organizado para recompensarte en si tienes una palanca, si eres guapo, ¿no? O si tienes una tez blanca, o si tienes una manera de hablar muy elocuente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que al final chocó con la idea del mérito. La asignación que quería hacer el gobierno de los puestos públicos para los profesores chocaba, en cierto sentido, con las valoraciones simbólicas y culturales que los profesores habían creado como cultura política desde hace mucho. El gobierno los usó siempre como carne de cañón político a los profesores para ganar elecciones. Y negociaban con los líderes ese tipo de apoyo. ¿A cambio de qué? Pues el gobierno les decía, les doy plazas a todos. Y entonces, pues órale, entrabas todos los que estudiaban para la normal lograban plazas automáticamente, ¿no? ¿Cuándo empieza a cuestionarse ese sistema? Pues cuando hay más maestros que alumnos, ¿no? O lo que vimos desde los 60s y los 70s. Una condición necesaria para que haya calidad en la educación en todos los países es que los profesores sean y estén bien calificados. Eso choca con la idea política de los profesores de tener la plaza automáticamente o incluso heredarla, que es una idea aristocrática, ¿no? O sea, yo heredo la plaza, yo heredo mi puesto. Los lores en Inglaterra heredaban los puestos porque el mérito no era tu esfuerzo individual, era que tú, por la gracia del rey o por la prosapia donde habías nacido, ¿no? En la familia aristocrática, pues tenías derecho y merecías esos puestos. Y con la idea meritocrática dicen, no. ¿No? Aquí o le echas ganitas o nomás no le entras. Esa es la idea del mérito, ¿no? Y pues nuestro país venía de una cultura política en donde el profesor pues no se esforzaba, hombre. O sea, no se esforzaba en términos de entrar a la plaza. Se esfuerza mucho dando clases, ¿no? Y hay profesores que la mayoría son muy dedicados, pero no luchaba, o sea, no se peleaba por el puesto. La asignación de puestos públicos en términos de Parsons la hacía el gobierno, ¿no? Y había paz social, había integración, pues porque a quién no le va a gustar que le regalen un puesto, ¿no? Hay profesores que hasta tienen 3 plazas, 4, 5. Pues a ver, el punto es que cuando el gobierno
Ojo, y ahí viene el tema de la ley, les dice, fíjense que con la ley ustedes están obligados a evaluarse y a concursar por un puesto, y si muestran los méritos, pasarán a tener un puesto público. No, pues es la revolución. Lo que pasó exactamente. Y luego, muy interesante de esas cosas bonitas del destino, pues llegó el peje que dijo, pues quiero ganar, se da cuenta simbólicamente que a los profesores los estaban afectando en esa cultura política. El peje es muy inteligente, en verdad, no es ningún bruto. Y dice, pues voy a hacer el discurso de decir, ustedes son las víctimas, se merecen todo, vénganse conmigo, yo les doy el apoyo, y denme el voto a mí y rechacen esta opción política. Y entonces vuelven a usar a los maestros políticamente con una cosa más velada, ¿no? Pero el peje supo, ¿no?, cohesionar la personalidad, en términos de Parson, la identidad del profesor que quería una plaza automática, la sociedad como funciona de manera desigual, y simbólicamente, pues el peje utilizó los recursos simbólicos, cancelando instituciones autónomas, etc. Y entonces pues, fue posible que fuera o entrara una política de este tipo. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de eso? Un profesor, a ver, términos de recompensa. Un profesor que hereda la plaza o la compra, ¿merece reconocimiento? Pues ahí está. Mira, Dani se queda pensando. A ver, Dani, ¿por qué te quedaste pensando? Pues porque en realidad, si tienen plaza es base, entonces reciben como una mínima, pues no son muy bien pagados los maestros, pero luego entra en función el programa de carrera magisterial. Entonces, carrera magisterial es por medio de exámenes y solo los maestros que de verdad así le entran, pues pueden seguir avanzando. Ya cancelaron carrera magisterial y entró otro tipo de bonificación, creo. Pero, o sea, entonces incluso dentro de ese sector donde se supone que la meritocracia no entra en función, es muy meritocrático porque al final sí tienen que hacer exámenes y luego reciben diplomas por sacar muy buena calificación en esos exámenes. Sí, que ese era un tema que la posición reaccionaria contra la reforma era los profesores no quieren evaluarse. Y eso es una posición reaccionaria porque, como bien dice Dani, ¿no? Los que no querían evaluarse eran una minoría. Los profesores casi siempre han sido evaluados, ¿no? Y eso creo que está documentado. Los profesores además salían bien. Los profesores normalistas salían bien evaluados, ¿no? En los exámenes. ¿Dónde se empieza a perder el reconocimiento social? Ahora se habla de la revalorización del magisterio. Todo esto que estamos hablando de esta cuestión educativa tiene relación con la lectura, ¿no? ¿Cuándo se empieza a perder el reconocimiento a los profesores, el reconocimiento social? ¿No? Cuando no son buenos. Pues bueno, por un lado está el hecho de heredar o vender las plazas, ¿no? Eso no está bien, porque se hace un mercado. Lo que pasa es que hubo muchos profesores y pocas plazas. O sea, las condiciones para el mercado estaban puestas. Y los líderes políticos utilizaron, ¿no?, esas condiciones. O sea, muchos profesores saliendo de las escuelas normales porque el sistema político había hecho un discurso reivindicatorio de los maestros y entonces hacían escuelas, hacían normales, metían a los profesores y luego les prometían, pues vas a tener la plaza, ¿no? Y en condiciones, por ejemplo, de pobreza de las escuelas normales rurales, pues imagínate, o sea, si a ti te dicen, oye, pues, si estudias para profesor, vas a tener trabajo eterno, futuro, y además vas a heredar la plaza a tus hijos. No, pues es como una idea de sobrevivencia muy importante.
¿no? Y eso se rompe, pues. Se rompe, pues, porque ya había, va a seguir habiendo pocos lugares para que los profesores de educación básica se desarrollen, porque va a haber menos niños. Los datos del censo, ¿no vieron cómo se movieron? ¿No? Antes era así la pirámide, o sea, hasta arriba estaban los viejos, abajo estábamos los más jóvenes, hasta abajo los chiquitos, y era así, ¿no? Hace 20 años. Ahora ya se está aplanando y está haciendo así. Vamos a ser más viejos, va a haber menos niños, va a haber menos primarias, va a haber menos necesidad de tener maestros, ¿no? Y esto, pues, claro que espanta, pues, ¿no? Pues ahí están, esas son formas de cómo funciona la sociedad y cómo puedes utilizar ciertos sectores sociales con estos dos elementos de los que hablaba Parsons, que son ¿cuál? La asignación y la integración, ¿no? Y las preguntas que están atrás, chicos, es las que les acabo de decir, tomando el caso de los profesores. ¿Quién asigna? ¿Quién decide la asignación de disponibilidades? ¿Con base en qué se asigna? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa asignación? Parsons la tiene claro. Si esas consecuencias son positivas, hay integración. Si no, hay desintegración social, ¿no? Y entonces por eso están los debates estos. Les puse una tarea para el jueves, un ejercicio, que les va a quedar mucho más claro de lo de asignación y integración, sobre un debate que tiene Estados Unidos desde hace, yo creo que unos 5 o 10 años, sobre precisamente la meritocracia. O sea, supuestamente la meritocracia te dice, oye, no, pues si tú te esfuerzas, si vas a la universidad, si haces tus lecturas, si participas en la clase de Pedro, pues es muy probable que tengas mucho éxito a futuro, ¿no? Esa es la idea meritocrática. Oye, pero pues se me hace que yo voy a quedar bien, ¿no? Con algún funcionario de la universidad y me voy a meter a la FEU, ¿no? A la Federación de Estudiantes. Y pues ahí, ¿no? Nos vamos a ser poderosos y pues vamos a destacar. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Siempre están esas vías. México ha tenido desafortunadamente una organización social basada en las relaciones político-clientelares, ¿no? Fuimos un país que se construyó a partir de ese corporativismo, ¿no? Los presidentes negociaban con los líderes sindicales y a los maestros pues ni los pelaban. Y luego, pues, lógicamente, les daban recompensa a los profesores, la recompensa simbólica y objetiva, ¿eh? Los profesores no ganan mal en México, los profesores de educación básica, comparado con otros profesionales. Ahí está lo interesante del análisis social, ¿no? O sea, empíricamente la pregunta es, a ver, ¿si ganan mal los profes? Y uno va a hacer los análisis, unos estudios que hizo una colega, Lucrecia Santibáñez, precisamente respondiendo a esta pregunta, ¿ganan mal los profesores de educación básica? La pregunta es no, comparado con el número de años que estudiaron y las horas que trabajan. Y eso, chicos, pues digamos, los salarios de los profesores de educación básica que mejoraron a partir de los 90s, ni se imaginan a quién se la deben los profesores. A la maestra Elvester. O sea, la maestra fue buena líder sindical. O sea, es políticamente incorrectísimo decir esto, pero es la verdad. O sea, ¿para qué hay un líder sindical? Pues para pugnar por la alza salarial. Y la maestra, bueno, pues con todas las truculencias que se aventó, hizo que el salario de los profesores mejorara, ¿no? Y eso, bueno, pues por eso duró tanto y por eso es tan amada la maestra y admirada la profesora Elvester Gordillo. Digo, no por ustedes, pero por los profesores. Y ojo, una cuestión simbólica, es mujer. El gremio magisterial es mayoritariamente mujer, femenino, y los líderes sindicales son hombres. Y la maestra es mujer. Entonces, sí,
Sí ven ahí toda la composición simbólica. Digo, y ahí, bueno, ustedes dirán, oigan, pero es bien corrupta, pues qué importa que sea mujer. Bueno, pues sí, ¿no? Ahí tienen. Para que vean que los sistemas sociales de control social, chicos, son realmente poderosos. Puedes haber hecho bien las cosas, pero el sistema social donde estás y los incentivos con los que funcionas y los símbolos y las recompensas te pueden llevar a hacer cosas muy malas. Pues vuelvo al caso del Peje. El Peje me parece un hombre admirable que luchó por el poder. No es el tonto de Peña Nieto ni el cínico de Calderón. Es un hombre realmente con convicciones sociales fuertes. Y todos pensamos que podía hacerlo bien. Y miren, ¿no? O sea, ¿qué control social, qué esquema, mecanismos de asignación, de recompensas tiene el Peje que lo están haciendo voltear hacia el lado oscuro, ¿no? O como la maestra, pues. Ah, ¿verdad? Sí, o sea, realmente el análisis social en estos dos ejemplos, pues, es realmente central para poder explicar esos cambios de conductas políticas. O hay otros, por ejemplo. Yo estudié en la UNAM y la UNAM es una república chiquita, ¿no? Es un paisito, es una cosa... hay un sentido de nacionalismo por ser una mitad muy importante. Hay un nivel de grilla bastante fuerte, ¿no? En los niveles directivos. Y lo que yo siempre vi en la UNAM, con algunos amigos, compañeros, incluso con políticos, era que eran políticos de talla media, ¿no? Mediocres, pero que siendo directivos en la UNAM, se hacen, bueno, pues no, Narro decía que era la conciencia crítica de la nación. O sea, imagínense ese discurso grandilocuente para pensar sobre, ¿no? Es un esquema de pensar en términos de superioridad. Y además eso tiene la UNAM, que es lo que a mí no me gusta. Siempre piensa en términos de superioridad moral, crítica, que además sí la tienen en muchos sentidos. Es una universidad maravillosa, grandísima, que acepta mucha gente, que tiene a los mejores intelectuales del mundo. Sí, pero José tomó más Calderón. No hagan esas bromas. Ya ves, pobrecito de Calderón, que por cierto, leí el libro de Calderón y no menciona en ningún momento si era ¿cómo se llama el algoritmo disóptico? En fin, el Darth Peje. Ándale, pues ahí están, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, ¿cómo se hacen malos, no? Los personajes. Exacto. ¿No? Y Darth Vader es uno de ellos. Sí, cierto, sí, cierto. No, muy bien, muy buen ejemplo, Raúl. Miren, ya ves cómo la cultura del entretenimiento tiene algo que ver con la sociología. O la sociología con la cultura del entretenimiento. Bueno, pues les decía, me parece que la zona de desarrollo social, de interacción social de la UNAM, posibilita a muchas personas a, quizás sin proponérselo, desarrollar capacidades políticas realmente muy agudas, ¿eh? O sea, Narro era un buen burócrata y muy dedicado y una persona honesta. Pero no daba para mucho, hombre, no daba para rector. No, hombre, pues se volvió rector y la UNAM era la conciencia crítica de la nación. O sea, así lo planteaba él, ¿no? O sea, una idea de... Y eso creo que se lo da esas relaciones sociales, esa interacción, esa simbología, esas asignaciones de roles, ¿no? Esas recompensas simbólicas que hay. Una cosa, por ejemplo, que podemos ver, cuando los rectores se hacen rectores de la UNAM, todos mis amigos grillos y izquierdoides que están en contra del gobierno, borran las antecedentes. Narro era priista, hombre, con certificado de priista, o sea, era afiliado. Fue rector, conciencia crítica de la nación. Oye, cabrón, si este es un grillo de primera, además priista, ¿no? De lo más priista del priismo. Es rector de la UNAM. Ya se sanó, cabrón, ¿no? Ya esa aura priista desapareció.
ven cómo lo simbólico tiene algo que ver en nuestras relaciones y además todos lo aceptaron. Que ese es el punto, hombre, porque si lo simbólico no tuviera una implicación material, pues dirías, pues qué bonito los símbolos, hay que sigan funcionando. No, pues los símbolos son importantes porque te dan nuevas relaciones sociales e integración e interacción. Por eso son importantes. ¿El símbolo cuál era? Ya soy rector de la UNAM, barro mi pasado priista y ahora todos me creen.